¿Qué tal amigos? Buen día, esperemos que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestro video número 13 de esta serie de videos de Java desde cero. Antes de iniciar de lleno con este video, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en el video pasado. Estuvimos hablando de los símbolos, de alguna simbología importante de Java, como son las llaves. Mencionamos que para las llaves tenemos que abrir y cerrar una llave, de lo contrario vamos a tener un error, y estas se utilizan para encerrar un bloque de código, ya sea en una clase, un método, una condición, un ciclo, etc. Algunas de estas cosas no hemos visto, poco a poco las vamos a ir viendo. Después teníamos el punto y coma, que era o lo utilizábamos cuando queríamos terminar una sentencia. También platicamos sobre los paréntesis. Los paréntesis son para pasar argumentos del lado de la llamada del método. Recuerden que los argumentos son los valores y en la definición del método ya serían parámetros. Los parámetros mencionan un tipo de dato o un objeto. Poco a poco vamos a ir viendo también esta parte. También platicamos sobre los comentarios, que tenemos los comentarios de una sola línea, los cuales se representan con dos diagonales. Los comentarios multilínea, que son aquellos que se representan con una diagonal, asterisco, asterisco, diagonal, y dentro de los asteriscos vamos a poner nuestra descripción. Importante, mencionamos que estos comentarios no realizan ningún proceso en nuestro código. Pueden estar o no pueden estar. Son únicamente descriptivos, pero no realizan ninguna otra función dentro de nuestro código. Y también vimos las comillas dobles. Mencionamos que las comillas dobles las vamos a utilizar cuando queremos agregar un texto. Bueno, dicho esto, vámonos de lleno a nuestro tema del día de hoy. Y en este video estaremos hablando acerca de las variables y tipos de datos. Cuando nosotros requiéramos crear una variable, sí es necesario identificar el tipo de dato de esta variable. Nosotros en Java tenemos 8 tipos de datos, que serían los siguientes. Estos tipos de datos son byte. Ahorita vamos a dar la explicación de cada uno de ellos. Short, int, long, float, double, boolean y char. Aquí me faltó una L. Entonces tenemos 8 tipos de datos. A diferencia, y aquí voy a hacer un breve paréntesis, por ejemplo, nosotros en el caso de JavaScript, Java y JavaScript son totalmente diferentes. Java lo utilizamos para crear conexiones a bases de datos, guardar archivos, manipular la información que recibimos del usuario. Esta información es manipulada sin que el usuario lo vea. Y en el caso de JavaScript, este lenguaje se utiliza únicamente para manipular la funcionalidad de las páginas web. Esto únicamente lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando con páginas web. Y eso es únicamente para la parte de enfrente, lo que ve el usuario. Nos permite controlar el comportamiento de una cajita, de un botón, etc.
Pero Java es totalmente diferente. La sintaxis es totalmente diferente y son lenguajes independientes. No tienen ninguna relación JavaScript y Java. Bueno, en JavaScript, por ejemplo, nosotros utilizamos var para cualquier tipo de variable y en Java no es así. En Java sí tenemos que definir estos tipos de datos primitivos, que tenemos 8. Ahorita vamos a ir viéndolos a detalle, no se preocupen. Lo primero que vamos a mencionar que una variable es un espacio de memoria. Un espacio de memoria que se reserva en nuestra máquina. Entonces, para este video únicamente hablaremos de variables locales. Estas variables, este tipo de variables, se crean dentro de un método y se eliminan cuando se termina de utilizar este método. Por ejemplo, si yo tengo una variable edad, la creo de forma local en uno de mis métodos. Ya nosotros ya creamos nuestro primer método, que es el método main. Es algo similar. Los métodos son similares, nada más cambian algunas características y detalles que agregamos. Pero bueno, entonces, las variables que nosotros creemos, las variables locales se crean dentro de los métodos y una vez que termina la ejecución de ese método, esa variable se destruye, pierde totalmente su valor. Por ejemplo, si yo tengo una variable edad, ahí guardo la edad de un alumno, ese valor que yo guardé del alumno va a ser temporal. Cuando termine de ejecutarse ese método, ese valor se va a perder. Si yo requiero guardar ese valor que el usuario me proporciona, es necesario ya sea tener un archivo TXT, tener una conexión a una base de datos, un archivo Excel, etc. Ya para eso tenemos que implementar más métodos en este caso, donde nosotros proporcionamos los detalles de cómo conectarnos a una base de datos, cómo conectarnos a un archivo, cómo conectarnos a un archivo de Excel, etc. Por el momento solo quiero mencionar cómo funcionan las variables y los tipos de datos. Entonces, vamos a ver para este video únicamente los primeros 4 que los vamos a utilizar para números enteros. Estos no van a llevar decimales. Y para nuestro siguiente video ya estaríamos mencionando los siguientes tipos de datos que tenemos pendientes. Bueno, pues vámonos a nuestro IDE para ir viendo cada uno de estos. Yo ya lo tengo abierto. Para ello yo voy a crear un nuevo proyecto al cual le voy a llamar videotutorial número 13. Recordemos que tenemos que seleccionar la primera, del lado del cuadro que aparece del lado izquierdo, tenemos que seleccionar la opción que dice Java with Maven y del lado derecho tenemos que seleccionar la opción que dice Java Application. Es una tacita de café. Entonces vamos a dar clic en siguiente y aquí el nombre va a ser el siguiente, videotutorial número 13. Lo voy a dejar tal cual, lo voy a guardar en la misma carpeta, no le moveré nada. Entonces voy a esperar unos instantes a que se cree mi proyecto. Y ya lo tenemos del lado izquierdo, ya tenemos nuestro proyecto creado. Voy a expandirlo. Y aquí voy a crear una clase que sea Java Main Class. Ya la tengo por aquí. En caso de que a ustedes no les aparezca aquí, bien pueden irse a donde dice Other y aquí la van a encontrar. Nos vamos a buscar del lado derecho, entonces por aquí debe de estar. Y es esta que está aquí.
La seleccionamos y presionamos siguiente. Y el nombre que le vamos a dar ahora va a ser tipos de datos. Tipos de datos. Ustedes pueden darle el nombre que gusten, no importa, puede ser cualquier nombre, siempre y cuando nuestro archivo con extensión .java conserve el mismo nombre que el nombre de nuestra clase. De lo contrario, pues nos va a arrojar error. Voy a presionar en el botón de Finish, vamos a esperar unos instantes y ya se creó nuestra clase. En automático nuestro ID de NetBeans nos va a abrir esta. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar, vamos a ver nuestro primer dato, que en este caso sería byte. Ahora vamos a empezar con nuestro primer dato, que sería byte. Bueno, con byte nosotros podemos almacenar datos numéricos que van desde -128 a 127. Este tipo de dato representa un uso de memoria de 8 bits. Entonces, para la edad, cuando nosotros tengamos que crear una variable edad, este nos vendría perfecto, porque normalmente la edad va de 1 o meses, de 1 hasta 127. Entonces sí podríamos utilizar este dato, porque pues es difícil ya encontrar personas que lleguen a una edad de 130 años o más. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a empezar a declarar nuestra primera variable. Bueno, pues vámonos a ello. Vamos a decir que vamos a crear una variable que se llame byte edad. Y le vamos a asignar un valor. Las variables siempre tienen que llevar un valor. Podemos hacer esto, es válido que inicialmente le asignemos un valor de 0 y posteriormente le asignemos un valor de 127. Entonces, como ustedes pueden ver, no me ha generado ningún error. Voy a imprimir esta variable. Voy a decir que aquí únicamente lo que tengo que hacer es concatenar la edad. Y esto me funciona. Recuerden que este método println tenemos que enviarle un texto. Entonces, al tener nuestras comillas que sirven para representar el texto, unas comillas vacías que el texto no tiene nada y concatenarle la edad, ya me funciona como string. O texto, en este caso todavía no hemos visto nada de string. Esto me funciona como texto, entonces funciona bien. Igual también esta variable la puedo imprimir directamente en un systemout.println y me va a funcionar. Vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Nos debería de imprimir 127. Más bien mi IDE ya me mostró el resultado en consola, que es 127. Y este valor, este que está aquí, es el mismo que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, hasta el momento vamos bien. Vamos a hacer un pequeño ajuste para que ustedes vean cómo funcionan las variables. Primero, habíamos comentado que es necesario mencionar un valor inicial. Este puede ser 0, no hay ningún problema. Pero, ¿qué sucede si yo no inicializo esta variable?
Entonces, si yo no la inicializo, no me genera ningún problema si yo en la siguiente línea especifico o después especifico el valor de esta. Pero ¿qué sucede si yo elimino este valor? Ahorita lo vamos a comentar y vamos a ver el error que nos arroja nuestro ID. Ahora sí, ya comenté la línea edad igual a 127, donde yo le asigno el valor de 127 y ahora NetBeans me subraya esta variable en rojo. Si nosotros movemos nuestro mouse sobre este foquito, es como un foquito con un signo rojo, dice que la variable edad no ha sido inicializada. Aquí debemos de tener mucho cuidado y siempre inicializar nuestras variables. Bien puede ser con un número 0 o ya con el número definitivo que estaríamos utilizando. Bueno, entonces vamos a descomentar esto. Ahora sí ya se nos quitó el error. Es muy importante utilizar el tipo de dato adecuado cuando estamos haciendo nuestras aplicaciones, porque, por ejemplo, yo aquí estaría utilizando mucha memoria si utilizo un tipo de dato long para edad. Si utilizo un tipo de dato long para edad, porque la edad la puedo, nada más únicamente estaría utilizando números de 0 o de 1 hasta 127, 126, 125, etcétera. Entonces, utilizar una variable long que ocupa más espacio en memoria afectaría el rendimiento de la aplicación. Por eso es recomendable siempre utilizar el tipo de dato adecuado. En este caso, para edad, pues solo vamos a guardar números menores a 127. Un tipo de dato byte nos funciona bastante bien y utiliza pocos recursos. Utiliza solo 8 bits. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte. Cuando nosotros creemos nuestras variables, tienen que ser adecuadas, tiene que ser el tipo de dato adecuado al valor que estaríamos guardando. Y ahora tenemos el valor de 15. Este valor es el último que asignamos aquí y el primer valor de 127 se ha perdido. Entonces, las variables pueden ir cambiando su valor conforme se vaya ejecutando nuestro código. Esa es una también de las ventajas. Y como habíamos dicho, este 127 y este 15, una vez que el programa termine su ejecución, se pierden estos valores. Si nosotros deseamos almacenarlos, entonces tendremos que crear una base de datos, un archivo, etc. Ustedes también recuerdan, hace unos instantes o a inicios de este video, mencionamos que también podemos guardar números negativos. En mi caso, yo he agregado un -15 y también me funciona bien. Si yo quisiera agregar un -129, ahí ya me va a estar generando un error, ya que el rango va únicamente desde -128 hasta 127 para byte, para este tipo de dato. Entonces vamos a dejarlo con 15. Yo aquí ya había realizado mi impresión y este es el resultado que me da en consola, -15. Para este video vamos a ver únicamente el tipo de dato byte para que no se extienda tanto. En el siguiente video pues vamos a continuar con los siguientes tipos de datos. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Para este video vamos a ver únicamente el tipo de dato byte para que no se extienda tanto. En el siguiente video pues vamos a continuar con los siguientes tipos de datos. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga, cuídense mucho.